Bueno, muy buenas noches para todos. Es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a este encuentro sincrónico de asesoría del entregable número 1 de nuestro curso de diseño y construcción de red. La idea de la noche de hoy es que rápidamente miremos algunos aspectos del entregable 1. Voy a hacer algo puntual en algunos temas los cuales pues con algunos compañeros que me han pedido asesoría he visto que hay alguna confusión y que es importante que los aclaremos y pues revisemos directamente el documento que debemos entregar en este primer entregable. Les voy a compartir pantalla, como siempre. Les agradezco mientras les comparto pantalla no escribirme en el chat, mantener los micrófonos cerrados. Más adelante pues daremos un espacio para interactuar, eh, mirar avances si alguno tiene algo por presentar y despejar algunas dudas que se puedan presentar. Bueno, entonces, primero que todo, recordarles que este es un entregable de 28 días, que le dimos inicio el pasado 24 de febrero con el inicio de nuestro curso y que finaliza el domingo 23 de marzo. Ese es el día 28 de nuestra agenda de avance de aprendizaje. Eso quiere decir que a partir del día de hoy tenemos 10 días para el día de finalización de este entregable. Recordarles las instrucciones para el entregable, que básicamente pues son instrucciones generales también. Entre ellas, pues tener en cuenta toda la asociación con la necesidad de los procesos de enseñanza, la producción de recursos educativos digitales y la incorporación de este recurso educativo digital de alguna manera a un entorno virtual de aprendizaje. ¿Por qué arranqué por acá? Porque algunos compañeros pues me han ido pidiendo asesoría y hemos estado hablando y me llevan a la parte 2 del primer formato, en el cual se pide el cuadro comparativo de las herramientas para crear recursos educativos digitales y que deben escoger una de ellas. Y en ese cuadro comparativo están teniendo en cuenta o están incluyendo herramientas para crear entornos virtuales de aprendizaje. Si vemos en estas instrucciones para el entregable, que son unas instrucciones generales, nos dice en uno de sus espacios, en este primer momento evaluativo podrá, a partir de la asociación con necesidades del proceso de enseñanza, producir recursos educativos digitales, red, incorporándolos a un entorno virtual de aprendizaje, justificando la implementación de estándares en el proceso de diseño y construcción de red. Allí hay cosas fundamentales. Primero, es muy importante tener en cuenta los estándares de diseño y de construcción de un recurso educativo digital. Recuerden que con la grabación de nuestro primer encuentro yo les envié un mapa conceptual en el cual se muestran los estándares de un recurso educativo digital. También es muy importante que retomemos la definición de recurso educativo digital para que fortalezcamos nuestro concepto y a partir de ello podamos conocer las diferencias que hay entre un recurso educativo digital, red, un objeto virtual de aprendizaje, OVA, y un entorno virtual de aprendizaje, EVA, o ambiente virtual de aprendizaje, AVA, o LMS. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque me están escogiendo herramientas como Moodle para crear el producto digital y no sería un recurso educativo digital, mejor dicho, para crear, no, para diseñar o para planear
el producto digital que no sería un recurso educativo digital, sino sería un entorno virtual de aprendizaje. Pues a partir de ello es importante que ustedes retomen los conceptos de estos tres productos digitales que son completamente distintos, aunque son complementarios, y fortalezcan ese concepto de recurso educativo digital, además de conocer los elementos, las características, los componentes y los estándares de un recurso educativo digital. Yo los invito a que consulten el libro electrónico multimedial. Ese libro electrónico multimedial les va a ayudar a fortalecer esa información. Aquí lo tengo ya abierto, pero voy a ir al capítulo 1, donde me habla de diseño instruccional. En alguna parte del entregable 1, en la parte 2 del primer formato, nos piden hacer o construir más bien una infografía con información de modelos de diseño instruccional. Aquí encontramos algunos ejemplos de modelos de diseño instruccional, entre ellos el ADI, que es uno de los más populares. En el capítulo 2 vamos a encontrar el análisis y diseño del red. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí en este análisis y diseño de red me van a hablar de todo lo relacionado con cómo se construye y qué es, qué contiene, cómo se diseña el recurso o un recurso educativo digital, ¿sí? ¿A qué voy con ello? Que en esas asesorías que me han solicitado, me han hablado, por ejemplo, de Canva. Primero que todo, Canva es una herramienta para crear objetos virtuales de aprendizaje. Y es importante que cuando ustedes tengan claros o si tienen claros esos conceptos, se van a dar cuenta inmediatamente porque es una herramienta para crear objetos virtuales de aprendizaje. Lo mismo Geniali, lo mismo Prezi, lo mismo YouTube. Hasta YouTube me lo han propuesto. Entonces, por favor, tengamos muy en cuenta esos aspectos. Ahora, hablando directamente del entregable, voy a pasar muy rápido por algunos pasos. Tengamos en cuenta que tenemos que diseñar no, construir una información dentro de dos formatos que son claros y específicos para ese diseño que voy a realizar de el recurso educativo digital. Pero, como dice el título del entregable, diseño de red bajo un modelo de diseño instruccional, pues también tengo que tener en cuenta que además de hacer una correcta escogencia de las herramientas para crear el recurso educativo digital, también tengo que hacer un análisis correcto de las herramientas para crear un diseño instruccional, o sea, los modelos de diseño instruccional, ¿cierto? Eso me lleva ¿a dónde? Al formato 1, que es el formato de análisis. Como les decía inicialmente, este formato de análisis, digámoslo así, que es un formato que es muy parecido a muchos que vinieron trabajando o algunos que vinieron trabajando ustedes en el transcurso de la especialización, porque ya ustedes venían o vinieron trabajando con problemáticas educativas, con dificultades de aprendizaje de sus estudiantes y con los cuales se buscaba crear algún tipo de producto digital para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Desde, obviamente, un modelo institucional de aprendizaje y
desde una secuencia didáctica, la cual es importante mantener y tener en cuenta. Pero si revisamos, este formato es muy parecido a algunos que trabajan ustedes o que trabajaron ustedes. El contexto institucional, cuando hablamos del contexto institucional, pues es todo lo que abarca ese ambiente laboral y ambiente de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje que tenemos dentro de nuestra institución, dónde está ubicada, cuál es su tamaño, si es rural, si es urbana, bueno, etcétera, ¿cierto? El perfil del estudiante, ya cuando hablamos aquí del perfil del estudiante, estamos hablando del estudiante al cual va a iría dirigido ese recurso educativo digital, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues tenemos que tener en cuenta la edad. Cuando hablamos de nivel educativo es realmente en qué curso está. Y obviamente si es de primaria, de bachillerato o de universidad o tecnológico, porque también aquí tenemos profesores, por ejemplo, del SENA o de algunas otras instituciones que dan formación técnica o tecnológica, ¿cierto? O de formación superior, universidades, entonces también todo eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente tenemos que tener claro que diseñar un recurso educativo digital para un estudiante de universidad o de una institución técnica o tecnológica o de primaria o de bachillerato no es igual. Todos tendrán una dinámica distinta porque obviamente aprendemos de maneras distintas. La descripción del problema educativo, pues ahí es donde hablamos de esa temática en la cual nosotros vemos una deficiencia y una dificultad en el estudiante para aprender y que queremos fortalecer esa temática para que el estudiante pues pueda apropiar el conocimiento de una manera más firme, más sencilla, más clara, ¿cierto? Cuando hablamos de restricciones y recursos del contexto, pues obviamente no todos tenemos los mismos recursos digitales dentro de nuestras instituciones, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando hablamos nosotros de recursos educativos digitales, estamos hablando de un producto digital. Pero cuando hablamos de recursos digitales como tal, también estamos en ese momento hablando es de esos recursos tangibles que son un computador, una tablet, un celular, un proyector, un televisor, bueno, etcétera, ¿cierto? Y cuál es el alcance y qué tanto el estudiante puede tener acceso a esa tecnología. Y bueno, y de una u otra manera cómo vencer esa dificultad que podemos tener, que que seguimos teniendo y que no sabemos cuánto tiempo seguiremos teniendo en nuestras regiones. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Y la solución propuesta, pues ya es hablando directamente desde un organizador gráfico, mapa conceptual, mapa mental, lo que ustedes deseen crear, ¿cierto? ¿Cuál es esa propuesta que yo voy a hacer para apoyar ese aprendizaje del estudiante, para fortalecer ese aprendizaje del estudiante? Sin hablar directamente aquí ni de herramientas, ni de productos digitales como tal, sino cuál sería la estructura de esa propuesta didáctica o de esa propuesta de solución a esa problemática de aprendizaje del estudiante, ¿cierto? Entonces ahí, como dice ahí la descripción, ventajas y desventajas, formas de uso, y dice que identifique herramientas digitales, pero tengamos en cuenta que ahí no estamos hablando del producto como tal, sino de la herramienta. Pero también hay que tener en cuenta que esa herramienta no es directamente la herramienta en la que yo voy a construir el recurso educativo digital,
sino son esas herramientas que yo voy a poder utilizar para construir el contenido del recurso educativo digital, lo que va a ir dentro de ese recurso educativo digital, ¿cierto? Entonces podemos hablar de algunas de ellas. Y en la parte 2, lo que les venía mencionando ahora, hay 2 puntos que son importantes, las herramientas para la construcción del recurso educativo digital. Dice, elabore un cuadro comparativo donde exponga diferentes herramientas para construcción de red. Seleccione y justifique la herramienta más apropiada para la realización del red propuesto. En este punto es que estoy viendo bastante confusión. ¿Por qué? Porque de pronto no tenemos muy claros algunos conceptos y eso nos lleva a proponer Moodle, por ejemplo. Y Moodle no es una herramienta para crear un recurso educativo digital. Moodle es una herramienta para crear un entorno virtual de aprendizaje. O Geniali. Geniali es una herramienta para crear un objeto virtual de aprendizaje. O Canva es una herramienta para crear un objeto virtual de aprendizaje. Entonces, por eso es importante primero refrescar esa definición para fortalecer ese concepto y además ir a revisar algunos ejemplos de recursos educativos digitales en algunos repositorios. Pero también revisar cuáles son las herramientas adecuadas para crear un recurso educativo digital. Yo les sugerí en nuestro primer encuentro, y vuelvo y lo hago acá, ir al libro de diseño y construcción de red y revisar el capítulo 3, donde me habla del desarrollo de red y me habla de algunas herramientas para el desarrollo de recursos educativos digitales. Las orientaciones básicas para el desarrollo del red, principios básicos de diseño audiovisual, un caso que sería bueno que lo revisaran, pero puntualmente este punto 3.1, algunas, dice ahí. ¿Por qué? Porque hay muchas más. Pero para que no vayan a tener confusión con ello, es importante que primero revisemos estas, para que conozcamos su estructura, para que conozcamos sus componentes, para que conozcamos su manera de trabajarlas, ¿cierto? Pues como les decía inicialmente, nuestro primer encuentro está Ardorra. Aquí los lleva al sitio web y los lleva a ver un ejemplo. Este ejemplo está en un repositorio de la Universidad de Aragón en Catedú. Constructor, lo mismo. Aquí está, de que es de Educarex y los va a llevar al repositorio de Educarex, donde les va a mostrar un ejemplo. Cuadernia, que es una herramienta muy buena, pero en estos momentos sigue presentando fallas. Entonces, pues yo diría que es mejor no tenerla muy en cuenta. Hot Potatoes, que aquí está también su enlace, y aquí está también un ejemplo en el repositorio de la Junta de Extremadura. Lean, también está su enlace aquí del sitio web, y hay un ejemplo en tinglado.net, que también es importante que lo revisemos. ZonaClick o JClick, que es el mismo, lo mismo el sitio web y un ejemplo dentro del mismo sitio web. Y Excel Learning, y aquí está su enlace del sitio web, y aquí vamos a encontrar un ejemplo que está dentro de un entorno virtual de aprendizaje de Moodle. Ojo, Moodle no es una herramienta para ello. Dentro de Moodle, dentro de los entornos virtuales de aprendizaje creados en Moodle, en Classroom, en Blackboard, en cualquier otra herramienta de crear entornos virtuales de aprendizaje, vamos a encontrar recursos educativos digitales. Entonces es importante que tengamos muy claro eso. Bueno, eso hablando del primer formato. Ahora permítanme, me sigo saltando por aquí. Bueno, aquí nos recomiendan el capítulo 3, lo que les estaba diciendo. El diseño instruccional, la infografía que debemos hacer, que va en el formato
1 en el primer formato, en la parte 2. Y aquí está el segundo formato, el formato de diseño de red. Para tener claridad en este formato tenemos que tener claridad qué herramienta vamos a utilizar en el diseño de nuestro recurso educativo digital. Pero este es un formato que también de una u otra manera lo que nos pide es una información general de esa planeación de nuestro producto digital llamado recurso educativo digital. Entonces, el título del curso o de la temática o de la unidad, los autores o autor, el objetivo o la competencia a desarrollar, el tiempo estimado, los conceptos claves, el enfoque pedagógico. Cada uno de los espacios tiene una pequeña explicación y aquí la ruta de formación, ¿cierto? Que no puede ser muy larga porque un recurso educativo digital no puede tener una ruta de formación muy extensa. ¿Por qué? Porque son productos digitales que están creados en una temática específica y que muestran directamente el contenido temático muy preciso, muy claro, muy exacto, con unos ejercicios, con unas actividades muy consecuentes con su temática y con una evaluación y pare de contar. Entonces su ruta de formación no puede ser muy larga. Y a partir de ello, pues creamos nuestro documento. Recuerden, nos piden los dos formatos, pero antes de los formatos nos piden revisar un recurso educativo digital. Para ello, tenemos que ir a un repositorio. Entonces, en ese orden de ideas, mis queridos estudiantes, no olviden que si yo, por ejemplo, voy a retomar Colombia Aprende. Y voy a contenidos para aprender, yo no puedo decir que contenidos para aprender es un recurso educativo digital porque no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque la definición de recurso educativo digital me dice que es un contenido digital o un producto digital creado en una temática específica. Y contenidos para aprender no es una temática específica. Si yo digo, ¿cómo afectan las actividades del ser humano a los ecosistemas? Esa sí es una temática específica. Ahí está cumpliendo una de las primeras condiciones para hacer un recurso educativo digital. Y si yo le doy clic, entro a él y me muestra que es descargable, está cumpliendo otra de las condiciones para hacer un recurso educativo digital. Y que es abierto, o sea que cualquier persona puede revisarlo, voy a ver el contenido. Y si me muestra el contenido, quiere decir que es abierto para cualquier persona que quiera consultarlo, quiere decir que se cumple otra característica de los recursos educativos digitales. Y si tiene una temática concreta y una secuencia didáctica clara, es un recurso educativo digital, con una guía, con una introducción, con unos objetivos, con un desarrollo, con un resumen. Cuando hablamos de ese resumen, ¿qué es? Pues es una temática muy clara al respecto, es una temática audiovisual, no es un video, pero es una temática audiovisual. ¿Por qué audiovisual? Porque tiene un audio grabado y además de eso muestra unas imágenes, ¿cierto? Una tarea y unas actividades imprimibles. Ahora, si voy a Procomún o voy a Temoa o voy a Merlop o voy a Catedu o voy a cualquier otro de esos repositorios, voy a encontrar distintos recursos educativos digitales con una presentación distinta, pero una estructura muy parecida. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que debe tener una temática específica. Entonces, por favor, no me hablen de que, ay, es que el recurso educativo digital es Canva. Canva no es un recurso educativo digital, tampoco es un repositorio y mucho menos es una herramienta para crear recursos educativos digitales. Entonces, es importante que identifiquemos muy bien cuál es el recurso educativo digital como tal.
La estructura del documento es una estructura de un documento tipo informe escrito, el cual lleva una portada, una introducción que puede ser una contextualización. Cuando hablo de una contextualización es que ustedes pueden hablar ahí de la temática, de la institución, de las dificultades, de dónde está ubicada, etcétera. El concepto de recurso educativo digital. Recuerden, hablamos de concepto, no de definición. Y cuando hablamos de concepto, quiere decir que es la idea, la imagen mental que cada uno de ustedes se hace de recurso educativo digital. Obviamente, basados en las definiciones. Si se pidiera una definición, ustedes simplemente van, buscan un autor, lo copian, lo pegan y dicen García 2008. Listo. Y ahí está la definición. No se pide un concepto y el concepto es personal. La descripción del red seleccionado y para ello, pues hay que hablar en esa descripción de qué, de cuál es el repositorio donde ubicamos el recurso educativo digital, cuál es el recurso educativo digital, cómo se llama, de qué área es, cuál es la temática, unas capturas de pantalla y algún enlace donde se pueda verificar el recurso educativo digital. Los dos formatos, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Recuerden que debemos hacerlo en PDF, bueno, más bien, hacerlo en Word y grabarlo en PDF. Recuerden utilizar normas APA para citar y referenciar. Revisar la redacción en lenguaje técnico, ¿cierto? Revisión gramatical y ortográfica, tanto en el documento como en los productos que ustedes crean, como la infografía. Esa infografía debemos revisar también la ortografía, porque a veces revisamos la ortografía del documento, pero no se revisa en la infografía o en los productos digitales que se solicitan, o en los formatos también. Y después de que lo tengamos listo, lo grabamos y lo grabamos con el primer nombre, raya piso, primer apellido, raya a piso, entregable, raya piso 1, y lo guardamos en PDF. Lo enviamos como un PDF, evitemos utilizar tildes, señas o caracteres especiales para evitar algún tipo de conflicto en el momento de subir su entregable. Ahora sí, los escucho. Por favor, me alzan la mano si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? José, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, señor, se le escucha un poco lejano. Por favor, acércate un poco al micrófono o no sé. Profe, ¿me escucha mejor? Ahora sí, sí, señor. Profe, una pregunta. Estaba mirando el encabezado cómo iría el trabajo y en el punto dice que seleccionemos un recurso educativo digital. Ese Sí, recurso educativo le debo hacer presentación a ese recurso educativo digital. Puede ser en Canva, el que yo quiera escoger, presentar. sí, no hay ningún inconveniente. De todos modos, tengan en cuenta que la idea de buscar, de consultar, de revisar un recurso educativo digital es para que ustedes tengan una mejor idea de cuál es, o una idea clara de cuál es la estructura de esos recursos educativos digitales y qué es lo que ustedes van a planear, qué es lo que ustedes van a proyectar hacer. ¿Me hago entender? Pero obviamente hay que hacerle el Sí, análisis respectivo a ese recurso educativo digital. palabras más, palabras menos, profe, para empezar con pie derecho la estructura de nuestro trabajo, saber de qué estamos hablando y distinguir que es un reto. Exactamente, exactamente. Sí, señor. Todos modos, se te está escuchando un poquito entrecortado, pero creo que sí, esa es la idea principal, que ustedes primero vayan familiarizándose mucho más con los recursos educativos digitales y pues tengan claro qué es lo que van a diseñar, a planear. ¿Listo? Nicolás, buenas noches. Buenas noches, profe. No, más que nada, profe, era para agradecerle
La verdad tenía una idea principal y pues tuve la amabilidad de hablar con usted un momentico y antes de iniciar la reunión y pues estaba bien encaminado, no estaba tan perdido con respecto al tema, pero me No, pareció señor. muy importante las aclaraciones en cuanto a lo que es la parte de las evidencias, que era un aspecto que no estaba teniendo muy en cuenta en cuanto a lo que es la descripción del recurso educativo digital. Ya lo reconozco, lo distingo y demás, pero me pareció muy, pero muy importante ese punto, porque capaz la hubiera embarrado donde no usted me hubiera indicado. Porque no es que esté mal, sino para mí puede que no sea muy importante, pero en realidad sí lo es. Entonces, muchísimas gracias, profe. Vale, Nicolás, con mucho gusto. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Debemos recordarles que el plazo máximo para el envío de este entregable es el próximo domingo 23 de marzo. Nos quedan 10 días. Recuerden, cualquier inquietud que tengan me pueden escribir y con mucho gusto yo estaré pendiente a resolverles. Si necesitan una asesoría, la programamos. Y bueno, inquietudes, pues las que tengan en lo que yo les pueda colaborar con mayor de los gustos. Ana, buenas noches. Buenas noches, profe. Nos gustaría compartirle el documento como lo llevamos hasta el momento, si usted nos Com- permite. ¿Compartirlo aquí en pantalla o compartírmelo para que yo lo revise? Pues si se puede acá de una vez. No hay ningún problema, con mucho gusto. Compartan Bien. pantalla y así todos, pues entre todos revisamos y miramos y nos enriquecemos todos a la vez. Ay, a ver. A ver, ventana. Ay, es que se me perdió nada. ¿Están viéndolo o no? Ya estás compartiendo, pero no estamos viendo. Salió un poco de Teams. Otra vez. Recuerda que tienes que ir allá arriba a comparte y Sí. cuando vas a compartir tienes que decirle pantalla. No le vayas a decir ventana, sino pantalla. Solo me aparece acá. Cuando tú abres, cuando tú le das clic en comparte, él te Pantalla. abre, No, te no da pantalla y aparece. ahí le das pantalla para que te comparta toda la pantalla, porque si le dices ventana, él te va a mostrar únicamente la ventana que tú escojas y después no te puedes cambiar. Ay, pero se me perdió. Se me O sea, perdió. ¿se te perdió Teams o se te perdió qué? Se me perdió el documento donde lo tenía acá en la pantalla. A ver, este no. Cerremos este. Este. Ah, no. Regáleme un segundo. Ahí, ya. No has empezado a compartir. Ah, esos. Tienes que compartir, no has empezado a compartir. Este computador me ha estado fallando. Por acá. Compartir. Ay, no, compartir también. Ana, si quieres lo intento. Sí, intente usted porque acaso no. Eso me está bloqueando. Vale, trabajas con Nini y Joana, perfecto. Entonces, Nini y Joana, compártelo tú a ver. Hola, hola, hola. Profe, no sé si de pronto Ana dejó bloqueado porque no me deja compartir. Extraño, extraño porque todos tienen la configuración de compartir. No sé si ahí de pronto, No, no estás compartiendo todavía. si ves, no puedo compartir. Pero extraño porque aquí estoy revisando y todos tienen, Pero a mí tampoco me abrió la ventana. aquí todos tienen la. Tú alcanzaste a compartir y se vio Teams, pero ahí está compartiendo. Ahí estás compartiendo. Ahí sí ya estoy compartiendo. Listo, sino que Claro. es que uno que no percibe que esté compartiendo.
Ahí estás Listo, este ya compartiendo, es el pero documento. ahí estás compartiendo el documento. Ahí estás compartiendo el Listo. documento. Bueno, entonces voy pasando y si necesitas Vale. parar, Ana, me indicas. Estamos, pues esa ya es la introducción, Sí, perdón, sí. la tabla, La portada. la La portada. portada. Ujú. Ya por acá tenemos la introducción. Sí. Mm, Luego por acá pasamos al desarrollo ya de la actividad como tal, que es el concepto de Ok. recurso educativo digital. Ok. Bueno, siguiendo en ¿Listo? la descripción, Sí. nosotros también seleccionamos precisamente del repositorio Colombia Aprende el recurso educativo digital que Pero usted espera, mencionó espera, sube un poquito, sube un poquito. allí. Ajá. Ahí, quieta ahí. Dice, a continuación se presenta las capturas de pantalla, para la realización de la presentación. Ok, lo hicieron en Genially, perfecto. Ujú, sí, Sigue bajando, señor. sigue bajando. Aquí ya están las tomas, las Las capturas de capturas de pantalla. pantalla. Ok, Ujú. Tomamos 3. Y está el enlace de la presentación en Geniali. ok. No olviden colocar el enlace del recurso. ¿No sería este? No, ese es el Sino enlace ese es el enlace de Genially el Geniali. donde hicieron la presentación, el enlace del Ah, recurso listo. educativo digital que O sea que ustedes nos analizaron. tocaría colocarlo el de Colombia Aprende. Sí, pues o Sí. sea, obviamente el de Colombia Aprende, pero no el enlace de Colombia Aprende como tal, No, sino el del recurso educativo digital que se exacto. llama precisamente fue el que usted nombró. Nosotros ya lo teníamos hecho, lo mostramos para que no piense que lo hicimos después de ver esta presentación. No lo pensaría Listo, bueno, señor, Coincidimos, pero coincidimos. yo sé que sí. no, y ahí hay muchos recursos y la verdad, yo les soy sincero a ustedes dos y a todo el grupo, a todos los presentes. Si fuera así, tampoco me parecería algo negativo porque están analizando un recurso educativo digital. Listo, bueno, señor, muchas gracias. Entonces, luego ya pasamos a la parte del formato Ok, de análisis de problema educativo, ok, el contexto institucional, perfecto. el perfil del estudiante, Ok, la descripción del problema educativo, listo. bueno, que es todo este. Nosotros la vamos a manejar desde 2 áreas, desde ciencias naturales y desde inglés. Ok, ok. Vamos a hacer una transversalización. Las Fabuloso. restricciones del Me contexto. parece, me parece espectacular esa transversalización, es muy importante. Bueno, señor, muchas gracias. Y en esta parte en la que estamos todavía, estábamos un poquito confundidas con cómo hacer esta parte del mapa conceptual, pero pues luego de la explicación que usted nos orientó, pues ya estamos un poquito más aterrizadas. Perfecto. Luego está ya la descripción de las herramientas. Lo hicimos el cuadro comparativo a partir de la herramienta digital Canva. Ok. Entonces Y, están las la, dos y, tomas, las, las y, dos las capturas de herramientas, pantalla. y las herramientas están correctas. Están las dos capturas de pantalla y está el enlace para el ingreso a Canva. Fabuloso. Luego tenemos aquí la herramienta seleccionada. Excelente, perfecto. Ujú. Y está el modelo de diseño instruccional en la infografía, que es toda Ok, esta. ok, sí. Carey, Gamne, Johansen, modelo ADI, perfecto. Listo. ¿Y Está qué, el enlace para el ingreso a la infografía. y qué modelo escogieron? Escogimos el ADI, ADIE. ADI, ok. Y ya por acá, creo que eso es todo lo que tenemos. Conclusiones y las referencias bibliográficas. Ok, Lo ya que les nos estaba faltan. haciendo falta es lo que le digo, esa parte del mapa conceptual acerca de cómo vamos a desarrollar las actividades. Ok, ¿y el segundo formato?
Sí, Y el profe, segundo formato. perdón, el segundo formato, pues también Sí. ya tenemos adelantado de gran parte, estamos precisamente pues en el cuadrito final que usted nos explicaba ahora que no debía ser tan extenso. Ok. Entonces ahí también teníamos como una pequeña confusión, como cuántas actividades proyectar, porque habíamos pensado, por ejemplo, porque esa guía pues está trabajando acerca de los recursos naturales, entonces desde la parte de naturales, como mencionar lo que es así como muy general, lo que son los recursos naturales, renovables, no renovables, y queríamos involucrar allí como una actividad como de proyección de un video en YouTube, después una actividad interactiva puede ser en EducaPlay. Ok. Y Que también... que le estoy ya proyectando. Sí, señora. Tengan en cuenta lo que yo les decía. Es importante tener claro que esa propuesta didáctica en un recurso educativo digital no es muy extensa porque, vuelvo e insisto, un recurso educativo digital es un producto digital creado en una temática específica. Entonces, por ejemplo, ustedes lo están creando en recursos naturales, pero si ustedes miran recursos naturales sería una temática muy amplia. Pero si ustedes lo manejan como temática de recursos educativos digitales y digámoslo, voy a decir algo, la introducción a los recursos educativos digitales, pues ahí están limitando el gran tema de recursos educativos digitales como tal. Me hago, perdón, de recursos naturales como tal. ¿Me Recursos hago entender? naturales, sí, señor. Sí, sí, señor, Exacto, sí. exacto. Mm, Pero básicamente la idea está muy aterrizada, están creando, organizando como es el documento y van por muy buen camino. Listo. De acá pues solamente nos falta especificar ya las actividades, la descripción de las actividades, los tiempos y los recursos y la evaluación. Sí, pero tengan en cuenta solo eso, que la ruta de formación es muy puntual, es muy corta. Debe ser muy puntual. Listo, bueno, señor. ¿Vale? Perfecto, sí, señor. profe, una pregunta, entonces, si nosotros ponemos allí para desarrollar el recurso educativo en 3 semanas, ¿es mucho tiempo? No necesariamente, lo que pasa es que tengan en cuenta que cuando uno crea una ruta de formación, tiene mucho que ver la temática, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo hablo de esa temática, ese recurso educativo digital, si lo voy a proyectar para 3 semanas, tendría que tener un contenido, unas actividades y una evaluación que yo pueda desarrollar durante esas 3 semanas. Ok, muchas gracias, profe. Listo, ¿Vale? profe, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, pues ese ejemplo yo creo que nos sirvió a todos para que vean cuál es la idea de la estructura del documento y cuál es la idea de la estructura de cada una de los componentes que lleva el documento. No sé si tengan alguna otra pregunta. De mi parte, eso era lo que quería compartirles en la noche de hoy. Gracias a las personas que participaron y que pues nos ayudan a dinamizar y a aclarar un poco más pues todo el desarrollo del entregable 1. Les repito, cualquier inquietud no duden en comunicarse conmigo y yo con mucho gusto en la medida de mis posibilidades pues les estaré ayudando a resolverla. El día de mañana les estaré compartiendo este encuentro sincrónico de la grabación desde mi canal de YouTube. Y bueno, ahí seguimos en contacto. Ya toca decir feliz fin de semana. Síganse cuidando. Buena noche. Descansen y bendiciones para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe, igualmente. Buenas noches, profe. Muchas Gracias. gracias. Vale, chao, chao. Descansen. Hasta Chao. luego, profe, gracias. Chao, con gusto.